Estamos en la serie de conversaciones con traductores y traductoras alrededor del mundo. En este caso, estamos con Marta Chichoca. A menudo nosotros nos dedicamos a discutir la traducción de poesía. Sucede que la traducción de poesía es un arte difícil, si no imposible, que hace ganancias de cada una de las pérdidas que sucede en el proceso de traducción. De modo tal que al entrevistar a traductores y traductoras de poesía alrededor del mundo, nos topamos con sujetos bastante particulares. Gente que tiene que desarrollar determinada sensibilidad justamente para poder recrear, para poder aventurarse en el lenguaje poético y tratar de hacer de esas pérdidas, cuando se explora la otra lengua, cuando se trata de empujar el poema hacia la otra lengua, transformar esas pérdidas en también ganancias literarias. Hoy día está conmigo Marta Chichoca. Ella es polaca, ella es profesora en Cracovia, en un departamento de filología hispánica en la Universidad Pedagógica de esa ciudad. En ese departamento ellos tienen un departamento destinado al estudio de la traducción. Pero sucede que ella acá está en dobles credenciales. Ahora es diciembre del año 2021 y justamente coinciden estas fechas con las fechas del Festival Internacional de Poesía de Santiago. Y ella está acá invitada en su calidad de poeta. Pero hemos robado un par de horas de una mañana a Marta para aprovechar de conversar sobre su trabajo de traducción de poesía. En el fondo, hoy día vamos a conversar de una lectura profunda que es la experiencia de traducción. Atrás de nosotros, la gente podrá ver un fragmento de un artículo. Este artículo está dedicado a las nietas de Szymborska y tenemos en pantalla un poema de Joanna Oparek. Entonces, nuestro punto de conversación va a comenzar justamente ahí, en esta autora, Joanna Oparek, y también el grupo al cual ella pertenece, gracias a este artículo, como es mencionado, Las Nietas de Szymborska. ¿Cómo estás, Marta? Estoy bien, gracias. Cuéntanos, porque es verdad, nosotros conocemos a Szymborska, es natural que la conozcamos porque tiene un premio Nobel, pero también sucede con los premios Nobel que la cultura general literaria de un país tiende a reducirse solamente a esa gran figura del premio Nobel. Tú tienes mucho contacto con la cultura hispánica, también con el idioma francés y con las formas de leer poesía en ambas culturas. Dime, ¿esta figura de Szymborska es muy central y de alguna manera opaca a otros nombres que vienen abajo? Bueno, me has puesto muchas preguntas en una frase, ¿no? Hay varias cosas. Primero, lo que se llama el campo literario, ¿no? Ese campo donde todos estamos actuando. Lo que se llama, bueno, Bourdieu lo llamó así, ¿no? Los que participan son autores, premios Nobel, premios menores, los poetas, los autores traducidos o no, porque eso también es importante. Y luego tienes todo este sistema de transmisión de esta literatura a otros idiomas, pero también un sistema de circulación dentro del país, ¿no? Y es muy complejo y ha cambiado bastante durante las últimas décadas también. Szymborska es una figura particular en varios aspectos, pero creo, independientemente de la calidad de su poesía, creo que ella tiene algo que la hace, yo casi diría que comparte esta actitud con Raúl Zurita. O sea, puedes imaginar que te puedes relacionar fácilmente con una persona como Wisława Szymborska, que es una mujer polaca que vive en un barrio normal, que no vive en un palacio, que no vive en una torre de marfil,
Y así fue, ¿no? Tenemos, bueno, Wisława ya falleció, pero teníamos amigos comunes, te podías relacionar con la gente que la rodeaba. Así como ayer yo vi que todo el mundo se estaba acercando a Raúl Zurita realmente para abrazarlo, ¿no? No solamente para felicitarlo por su futuro premio Nobel. Ahora bien, esas grandes figuras nosotros llegamos para verlas en el momento dado, pero ellas también tienen su tiempo de desarrollo a lo largo de los años, ¿no? Szymborska también en algún momento fue poeta joven, principiante, luego llegó a ser poeta comunista, lo que en Polonia no es exactamente lo mismo que ser poeta comunista en Chile. Dado las circunstancias geopolíticas, ¿no? Y luego tomó otro camino y ella, bueno, su poesía parece muy sencilla, muy cotidiana, pero muy filosófica al mismo tiempo. Entonces, yo creo que para nosotros, sobre todo para las mujeres poetas, es más fácil poder relacionarnos con Wisława Szymborska que, por ejemplo, relacionarnos con Czesław Miłosz, otro premio Nobel de poesía. Miłosz es un grande inaccesible. ¿Me entiendes? Es como... Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Y eso tiene que ver un poco con la diferencia de género o tiene que ver más bien con el carácter particular de cada uno de estos poetas? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la escritura, con la accesibilidad de la escritura misma. Si comparas las traducciones excelentes de los poemas de Czesław Miłosz, incluso él estaba trabajando él mismo, ¿no? Se autotraducía, o lo trabajaba junto con otros amigos poetas, anglosajones sobre todo, ¿no? Es otro tipo de literatura. Realmente creo que, mi sensación es que a Miłosz tienes que acceder al Miłosz. Y Szymborska te va a escribir un poema pues partiendo de una cosa muy sencilla, ¿no? Como unas cerezas en la mesa, y a partir de esas cerezas que están en la mesa de repente... Pero ella te invita a compartir su experiencia, ¿no? Sí, puedo entender lo que me hablas de lo doméstico, y efectivamente Szymborska es una poeta que comienza con una puerta abierta. Sí, lo doméstico, lo cotidiano, sí. Lo normal. Claro. Y a partir de esos elementos cotidianos, también con una perspectiva irónica o autoirónica. También es su rasgo característico, que creo se perdía en las primeras traducciones, porque las primeras traducciones de Szymborska al inglés o al español llegaban muy solemnes. Se perdía este cierto... Bueno, la palabra más exacta sería risita, o sea, es una pequeña risa ahí. Sí, claro, hay la sonrisa de la comisura de la boca. Sí, y algo en los que ojos. algo que podríamos explicar muy bien si no tuviésemos la mascarilla. Exacto, pero porque yo estoy sonriendo todo el tiempo. Pero la gente va a tener que imaginarse esa pequeña risa. Pero yo entiendo esa solemnidad, porque en la poesía polaca, independiente del registro, siempre hay un trasfondo filosófico. Siempre hay no sé si filosófico, pero sí hay una predisposición a una reflexión. A mí me sucede mucho cuando leo, no sé, Herbert, Miłosz, Zagajewski, y son todos tonos distintos de la reflexión. Entonces entiendo que eso puede de alguna manera predeterminar también al traductor. Mira, esta propensión a la reflexión filosófica creo que también viene de la situación geopolítica de Polonia. Además, has mencionado 3 grandes poetas, y los 3 teniendo algunas experiencias relacionadas a la Segunda Guerra Mundial, o sea, y también a la pérdida de su patria, de su patria de origen, porque hubo tantos cambios en el mapa de Europa, que por ejemplo Herbert tiene un poema sobre la gran araña que tejió su tela sobre su ciudad de infancia, el país de la infancia, ¿no? Y la gran araña es la Unión Soviética, o sea, claro.
Por eso digo que es un poco paradójico hablar del comunismo aquí, porque el comunismo visto desde la perspectiva de Polonia no es el mismo. Es como realmente hacer como inversión de todas las figuras, ¿no? Claro. Que es muy... pero entonces también creo que estando en el centro de Europa, con esas fronteras que se mueven tanto, te da la sensación de inseguridad, que tú tienes que realmente autodefinirte, que necesitas autodefinirte, porque si solamente te basas en las fronteras o en el idioma, vas a perderte, o sea, vas a perder tu identidad, ¿no? Bueno, es que ese tema es fundamental, porque no basta con decir comunista o lo que sea. Cuando uno cruza una frontera, en realidad uno debería especificar cuál es la relación de la poética con respecto a la autoridad. Ay, sí, perdón. Claro, y eso es otro mapa igual de complejo, y dependiendo del poema, a veces es importante tener que explicarlo, no siempre con notas al pie de página, a veces con pequeñas señas dentro del poema, es difícil. Sí, pero por otra parte, no sé, o sea, yo creo mucho evidentemente en la erudición y creo que es importante ganar conocimiento, ¿no? Y también documentarte sobre los textos, sobre los autores, porque te enriquece la perspectiva. Pero, por otra parte, y toda la literatura más clásica que sea, ¿no? Todos los grandes griegos y a los autores latinos, no sabemos casi nada, o sea, no podemos ni documentarnos ni nada. Lo que sabemos es que la gran parte de su obra se perdió. Claro. Y nos quedan trozos, pero esos trozos son tan preciosos que justamente, bueno, seguimos pudiendo rellenar esos... porque yo creo en esto, que la literatura es como un recipiente que el lector va llenando con lo suyo. ¿Sabes? Es como, Sí. bueno, el agua, y de repente tú vienes con algo que te permite recoger Sí. esta agua y beberla o compartirla. Y entonces no es tan importante saber de qué región o de qué país. Aquí estamos los traductores para permitir esta circulación de recipientes. Pero yo creo mucho en que la literatura es nuestra. O sea, nosotros, o sea, cada uno de los lectores, yo creo en la literatura de los lectores, completada evidentemente por la literatura de los críticos y también la literatura de los escritores, los poetas, Claro. que nos leemos. Sí, te entiendo, así como el poema del poeta que pasa a ser el poema de los lectores después de la traducción, como lo que explica Paz. Sí, y por otra parte también, como por ejemplo Don Quijote, que pasa por Pierre Menard, que pasa por la cabeza de Borges, que es otro Don Quijote. Claro. Porque cada palabra tiene ya otro sentido, Sí. y es esto, ¿sabes? Pero eso es lo más fantástico y maravilloso. Ahora cuéntame, ¿por qué este artículo que agrupa a este grupo, agrupa a este conjunto de poetas que se llama Las Nietas de Szymborska? Mira, bueno, porque el artículo, digamos, es un dossier de unas 80 páginas, publicado en la revista Era de Poesía, y gracias a Daniel Calabrese. Y entonces el origen fue no tan literario, o sea, literario también, pero fue un encuentro, uno de los recitales que yo llamo República Poética. Y llevo como 6 años organizándolo de manera muy improvisada, o sea, no es nada planificado. Al principio sí tenía fondos, era un programa de cómo promover la literatura contemporánea escrita en español, invitando a los poetas y las poetas a Polonia, para que mis estudiantes puedan ver que los poetas y las poetas es gente, ¿sabes?, maja, viva, que sonríe, Claro. que toma vino, que le gusta el vodka, etcétera, para que mis estudiantes puedan también hablar con los poetas, ¿no? Porque los estudiantes del mundo entero tienen esa visión de que literatura es algo que existe en papel. Claro. Si no pertenecen al mundillo literario, ni se dan cuenta de lo simpático que son los poetas. Y entonces así, sí, y en aquel momento invitamos a 11
poetas de ambos sexos. Entre los 11 estaba Enrique Winter, por ejemplo, Cristian Gómez Olivares, que está en los Estados Unidos, y otros poetas mexicanos, colombianos y españoles, ¿no? Y luego me di cuenta de que, sí, y entonces les ofrecíamos, los invitábamos a los talleres de traducción, pero en su presencia para poder preguntarles cosas difíciles. Y luego organizábamos un recital donde los traductores intervenían leyendo con los autores. O sea, cada autor leía en su versión original, el traductor leía en polaco. Y también invitando a los poetas de Cracovia y de Varsovia, traducidos al español, para que ellos también intervinieran leyendo en polaco, leyendo las traducciones del español, para que los poetas extranjeros invitados se fueran habiendo conocido personalmente a los poetas polacos, ¿no? Y esa fue la idea, un intercambio, República Poética. Y luego, durante un par de años, de repente me empezaron a escribir los poetas, sobre todo hispanoamericanos, Manuel Iris, por ejemplo, de México, diciendo: mira, Marta, me han hablado de ti, tenemos amigos comunes, yo sé que tú organizas esta cosa, a ver si podemos hacer esto, ¿no? Un taller de traducción y República Poética. Y llegamos a las Nietas de Szymborska porque estuvo en Cracovia Verónica Aranda, poeta española, y Ketty Blanco, poeta cubana. Y a mí me encantaron, o sea, me encantaron sus versos, les invitamos, mis estudiantes estuvieron entonces participando en este taller de traducción que se llama Manufactura de Poesía. Ketty y Verónica les estaban explicando, ¿sabes? Desmantelando cada poema para poder traducirlo mejor. Los estudiantes encantados, y entonces yo les dije a ambas poetas que íbamos a hacerles un recital, pero que no va a ser un recital solo de ellas, sino que a mí me gustaba la idea de poder invitar a las poetas de Cracovia, que leyeran con ellas. El problema fue que no teníamos traducciones, o sea, solo una creo. Joanna Oparek tenía ya algunas, pero había otras poetas más jóvenes que no tenían ninguna. Entonces yo me puse a traducir al español. Al español, sí, tenía, 5 días, ¿sabes? Yo soy workaholic, o sea, Sí. yo cuando tengo un objetivo me concentro y entonces voy. Resultó un encuentro muy bonito. Porque lo hicimos en la editorial Locator, que va a publicar Raúl Zurita, que publica Perfecto. Forrest Gander, Sí. y ellos tienen una librería café, entonces tenemos un espacio así donde... Y yo les dije, no, nos vamos a sentar, vamos a hacer un círculo de sillas. Y entonces fue fantástico estar ahí. Además intervino uno de los profesores, Jorge Cabezas Miranda, que era amigo de Ketty y de Verónica, porque fue su idea invitarlas, ¿no? Y entonces, terminado todo esto, yo ya tenía una colección de textos. Y como Daniel Calabrese es amigo de Ketty Blanco, ellas le hablaron de una poeta polaca que vive en Cracovia, que traduce al español, porque les gustó la selección también. Perfecto. Y poco a poco llegamos a ampliarla, a añadir otras poetas, porque en aquel momento solo eran poetas de Cracovia, las que estaban físicamente ahí. Pero Marta, traducir al español ya es otra cosa. Sí, es súper difícil. Eso es otro programa. Es así, o sea, es realmente avanzar como a Bueno, ciegas. ahí sí se nota que, o sea, lo que completaste, porque en el fondo una cosa es, o sea, es muy difícil traducir a una lengua que no es la propia. Total. Pero ahí completas esa distancia también con tu intuición como autora. Pero, bueno, tú has hablado de mis doble credenciales, ¿no? También yo tengo 2 nombres, ¿no? Yo soy Marta Eloy Cichocka. Y no sé, tengo esta... siempre tengo la impresión de vivir por lo menos 2 vidas en la una, ¿no? Y una de mis vidas es la vida de profesora investigadora. Yo investigo la novela histórica y escribo muchos artículos científicos, o sea, sobre la teoría de la literatura, sobre la novela intrahistórica, sobre las estrategias de la novela histórica. Y llevo 20 años investigando. Tengo 2 libros publicados, uno en francés, porque primero estudié en Francia y luego en español. Y entre
y no me molesta, o sea, tengo toda la metodología, o sea, yo puedo redactar otro artículo en español sin ningún problema. Y por otra parte, soy poeta y siempre he escrito en polaco. Y me costaba tanto escribir en polaco, además, o sea, me costaba tanto armar mis poemas que luego ni siquiera me imaginaba que podía, además, doblar el esfuerzo traduciéndome, o sea, ni me lo imaginaba. Y de repente ocurrieron dos cosas. Primero, la beca Antonio Machado, donde yo me comprometí a escribir un poemario relacionado con Antonio Machado o hacerle un homenaje. Bueno, yo digo que yo estaba haciendo como sampling de Antonio Machado, pero tuve que leer mucho Machado y Claro. Juan de Mairena, y además encantada, o sea, me entusiasmé mucho con su prosa, no tanto con su poesía, sino con su prosa. Entonces rescatando esas perlas de poesía escondidas entre frases como prosa de Juan de Mairena. Y a base de esto empecé a armar un poemario y empecé a armarlo realmente, es un poemario realmente bilingüe porque estaba leyendo a Antonio Machado en español, tomando mis notas de borrador en polaco, reflejando el borrador en español. Luego se me ocurrían cosas, porque yo escribo en español, pero escribo en español textos científicos, entonces escribiendo en español y de repente se me ocurrían cosas que podía cambiar esto, entonces era como, y modificaba el texto polaco, me venía otra idea y era bilingüe. Otra cosa, el mismo momento, mismo año, de repente me piden intervenir en un proceso de creación de una obra de teatro, donde me piden primero traducir Calderón al polaco y armonizarlo con un gran poeta y dramaturgo polaco decimonónico, Juliusz Słowacki, que además fue traductor de Calderón. Porque querían, los dramaturgos querían hacer una obra bicéfala también, juntando La hija del aire con otra obra. Y yo les dije, bueno, yo puedo hacer todo esto, va a ser muy difícil, pero digo, no les garantizo el efecto estético, porque Calderón, aunque sea traducido, es otro estilo, y nuestro poeta Słowacki tiene su estilo, y mezclarlo es, ¿sabes?, como hacer una bebida donde vas mezclando cosas que nunca se han mezclado y no puedo garantizar el efecto. Entonces me dicen, ok, ¿cuál es la solución? Yo digo, tengo que escribirlo, o sea, mezclando los temas, pero yo voy a escribir otro libreto. Y como el director era Ignacio García, español, uno de los dramaturgos también, José Ángel López de Antuniano, español, otra dramaturga polaca y los actores polacos, me puse a escribir el libreto en polaco y en español, cada escena en bilingüe, ¿no? Y entonces pensé, bueno, si ya puedo hacer esto, puedo también traducir al español, porque todo eso es el mismo año, es el año 2019. Perfecto. Ahora, háblame de Joanna Oparek, que es la poeta que hemos escogido hoy día, y vamos a discutir dos poemas, ¿cierto? Loca y Juegos Nacionales. Cuéntanos qué características tienen estos poemas primero en polaco y cuáles de esas características son las que más te costaron, digamos, trasladar o recrear en el español. Joanna Oparek es una poeta con muchísima personalidad y también varios credenciales, porque ella tiene una parte de mujer de negocios, o sea, ella sabe manejar, ¿sabes? Y no te puedo decir que conozca totalmente esta parte de su vida, creo que justamente no, que es lo que se dedicaba a eso muchísimo antes, ¿no? Luego tenía un episodio, fue novelista, pero novelista para niñas, adolescentes, y tenía un seudónimo, y yo la encontré en la feria y estaba como, ¿sabes?, como cosplay, como pues no, es genial. Y luego tiene esta vía, porque también, hablando de los campos literarios, del campo literario, tenemos en Polonia esta convicción de que de la poesía no se puede vivir, entonces la gente siempre está buscando la manera de vivir, de pagar las cuentas, haciendo otras cosas, ¿no? Y ella ahora veo que está muchísimo más concentrada en la escritura poética y también teatral. Ella escribe obras de teatro y de hecho últimamente le han pedido incluso que ella misma fuera directora de su pieza, de su obra. Entonces es una mujer, ¿sabes?, polifacética, ¿no? Claro. Y estos dos poemas vienen de su último
libro de poesía que tuvo, bueno, fue nominado a un premio literario de prestigio que se llama Gdynia. Pero en aquel momento, cuando ocurrió este encuentro de República Poética, ella lo estaba preparando, no lo había publicado todavía, entonces eran 2 poemas inéditos. Y entonces elegimos, ella me mandó una selección más amplia y yo me fijé en este poema Loca, sabiendo que, que su protagonista, que habla de Lorca, ¿no? Y del asesinato de Lorca, y sabiendo que una de las invitadas iba a ser Verónica Aranda, poeta española, entonces pensé que sería como crear un puente o mostrar un puente que existe, ¿no? entre 2 países. Y me costó muchísimo, sobre todo porque es un poema muy violento y tuve que tomar la responsabilidad por esta violencia. Y este es uno de los peligros de la traducción, es porque en la traducción muchas veces la primera expectativa es que la traducción te recrea el texto de partida en la lengua de llegada, pero debe sonar bien. O sea, la primera expectativa casi inconsciente es que la traducción es algo que suene bien en polaco, ¿no? O sea, en español sí es una traducción al español. Y este poema no suena bien. O sea, este poema no suena bien, hiere mucho, o sea, hiere la sensibilidad. Es un poema violento y me molesta cuando yo lo leo en su versión original. Y entonces era un poco una apuesta arriesgada porque sabía que la traducción también iba a molestar. ¿Entiendes? Y ese es un gran tema porque es difícil llegar a una versión que sea fiel a, por ejemplo, las heridas del original y que el lector entienda que eso está en el original y que no es una falla de la traducción. Sí, es un eterno, pero esto creo también depende de cómo es el público. Y por ejemplo, tuve ese problema con el poemario de Enrique Winter, porque yo soy también traductora de Enrique Winter, y ahí en las críticas justamente aparecieron frases como: ah, qué bien que escribe Winter, qué buen poeta es, ¿no? Pero aquí la traductora no logró algo. Y entonces yo me reía mucho porque todos los poemas de Enrique Winter suenan bien en polaco, porque yo soy una buena traductora, pero cuando algo choca, algo falla, cuando algo falla, seguramente es la falta del traductor. traductor. Eso siempre el traductor paga los platos No, yo creo que rotos. eso depende, por eso, por ejemplo, me gustan la pedagogía de la traducción. O sea, me gusta compartir la experiencia de traductora con los estudiantes o con la gente que no tiene preparación, para que vean cómo se construye el texto, para que vean que justamente es importante el papel del traductor. Marta, yo te voy a pedir un favor, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, lo sé. Yo te voy a pedir un favor. Dime. Me gustaría que tú escojas uno de los 2 poemas, ya El sea más corto. Loca o Juegos Nacionales. Juegos Nacionales. ¿Ya? Además ahora Juegos Nacionales. Perfecto, Juegos Nacionales. Entonces, vamos a ver si es que desde el estudio pueden pasar. Ah, justo, ya tenemos ahí Juegos Nacionales, maravilloso. Súper, yo me lo Entonces, pongo en el laptop. si tú puedes leernos primero en polaco y después vamos en español, y si te puedes detener en un detalle para poder ilustrar esta dificultad o este hallazgo que tú haces con mucho en el gusto. proceso, por favor. Mucho gusto. Gry narodowe. Łatwo ciosa się osły. Z osłów robi się krzesła. Będziemy bawić się w komórki do wynajęcia. Łatwo naciąga się worek. W worku głowa jest w nogach. Będziemy sprężać się i odskakiwać coraz dalej. Łatwo nawleka się zęby. Z zębów naszyjnik ciężki. Będziemy ważyć nasze zęby w cudzych rękach. Łatwo kopie się w niebie. Pod niebem gołe sny. Będziemy kładli się z wrogiem na prawo i lewo, na krzyż. Łatwo łowi się statki. Na statkach pokłady świata. Będziemy czekać przy brzegu w zielonych wojskowych namiotach. Klasa, rasa, mara, maca, praca, taca, raca, graca. Gramy w narodowe gry. Este poema es una bomba. Y la bomba tiene un mecanismo, y este mecanismo para mí reside, en una serie de fraseologismos. Lo fácil es talar burros, de los burros se hacen sillas.
vamos a jugar a las sillas musicales, ¿no? Ella toma una palabra y luego bueno, pasa a otro fraseo. Léelo completo porque, Ok. porque tiene un trabajo de joyería en sonido. Gracias. Entonces, dale. Entonces, juegos nacionales. Lo fácil es talar burros. De los burros se hacen sillas. Vamos a jugar a las sillas musicales. Lo fácil es poner una bolsa. En una bolsa la cabeza está en las piernas. Vamos a comprimirnos y saltar más y más lejos. Lo fácil es enhebrar los dientes. Un collar de dientes es pesado. Pesaremos nuestros dientes en las manos ajenas. Lo fácil es cavar en el cielo. Bajo el cielo los sueños están desnudos. Nos acostaremos con el enemigo a derecha e izquierda en cruz. Lo fácil es pescar barcos. En los barcos hay cubiertas del mundo. Estaremos esperando en la orilla, en verdes carpas militares. Clase, frase, fase, base, baza, raza, casa, masa. Estamos jugando a los juegos nacionales. Wow. O sea, la repetición de lo fácil, que lo lograste, pero mucho más difícil, es el collar de aliteraciones en la penúltima estrofa. Y entonces, porque además lograste con el mismo sonido del original. Porque yo soy poeta y porque yo entiendo también una cosa muy sencilla, es que cuando uno escribe poesía, no sabe dónde va a llegar. Y le vienen ideas, o sea, en el proceso, ¿no? El proceso te trae cosas. Entonces, lo que tiene que hacer el traductor es olvidarte de la fidelidad, hablamos de la fidelidad. Tú debes ser fiel, yo creo, al efecto. Porque ella, una parte de esas imágenes le vino porque justamente la estructura se lo sugería, y cuando entró en esta clase, raza, etcétera, estaba ya en el trance de palabras que venían. O sea, yo lo siento así, para mí es natural. Entonces, estas palabras en polaco, klasa es clase, raza es raza, mara es un espectro. Matzah puede ser el pan de los judíos, no tiene nada que ver. Praca es trabajo. Entonces yo lo que veo es que yo no tengo que respetarlo en lo más mínimo. Yo lo que tengo que respetar es son claro. Palabras, dos sílabas claro. Y que riman. Y ahí estamos. O sea, entonces hay que atreverse a recrear el efecto, ¿no? No, y lo hiciste muy bien con la literación en la A y después cogiendo la letra S, cuando te sales de la A vas a fase, clase, pero porque ella también lo tiene, la sí, S. sí. Mira, no, ella tiene muy mara, difícil. maza. Difícil, bueno, lo difícil No, es cuando no lo logras. Difícil, sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando se lee, parece muy simple y parece fácil. Sí, es verdad. Y yo sé estaba con el diccionario. No claro, yo sé que lograr esa liviandad es lo más difícil. Sí, estaba como buscando ver cómo llego. Oye, y mientras te escuchaba leer el verso cavar en el aire, inevitablemente pensé en Todesfüge de Paul Celan, que va a cavar en el aire, pero también cuando habla cavamos zanjas, me acordé de la misma Szymborska, que es el poema ese de la guerra, que las mujeres salen a cavar zanjas para enterrar a los niños. Sí. Claro. Y así, tan liviano con esas referencias. Mira, pero porque es así, porque somos poetas lectores, o sea, las nuevas generaciones dicen que para proteger la originalidad de uno tienes que justamente dejar de leer a los demás porque te contaminan, pero yo no creo en esto, yo creo que la literatura es una gran conversación y lo genial es que sí, tú puedes apartarte. O sea, puedes apartar una parte de Roberto Juarros o de Paul Celan o de Szymborska y conversar con ellos en tu poema, en silencio tranquilo. Y luego, bueno, publicar es hacer público, ¿no? Entonces luego publicando, pues compartes con los demás. Bueno, no deja de ser irónico estar hablando de la lectura como contagio mientras tenemos estas mascarillas, pero también irónico y muy apropiado.
Mira, quería agradecer tu tiempo y también tu lectura, y lo único que has hecho es abrirnos más el apetito. Pues entonces Así que te vamos a seguir. para terminar este libro, porque es un dossier, ¿no? Una selección, Sí. pero se va a transformar pronto, espero, en un libro, en una antología de poesía polaca escrita por mujeres, Las nietas de Szymborska. Maravilloso. La esperamos con ansiedad. Muchas gracias, Rutina.